Hombre rico que abandonó a su novia limpiadora por ser pobre y se casó con una mujer rica. Tiempo después la vuelve a ver con gemelos. Leticia siempre fue una joven de corazón bondadoso y espíritu decidido. Desde pequeña, tenía un brillo especial en los ojos, alimentado por sueños que para muchos parecían inalcanzables. No venía de una familia adinerada ni tuvo las oportunidades que muchos de sus compañeros disfrutaron. Sin embargo, su determinación y su deseo de ayudar a los demás guiaron sus pasos desde temprana edad. Criada en un barrio humilde en los suburbios de la ciudad, Leticia fue la primera de su familia en terminar la preparatoria. Su padre, un albañil de pocas palabras, y su madre, una costurera que trabajaba largas horas, hicieron lo posible para que su hija tuviera una vida mejor. Pero Leticia sabía que, incluso con el apoyo y amor de su familia, su camino sería largo y lleno de desafíos. Desde la adolescencia, Leticia sabía que quería trabajar en el área de la salud. Soñaba con marcar la diferencia en la vida de las personas, como lo hicieron las enfermeras cuando cuidaron a su madre, quien a menudo enfermaba por el arduo trabajo. Cuidar la salud de los demás no era solo una profesión para Leticia, era una vocación que sentía en lo más profundo de su ser. Después de terminar la preparatoria, Leticia buscó empleo para ayudar con los gastos de su hogar y, al mismo tiempo, ahorrar dinero para cumplir su gran sueño, estudiar enfermería. Fue entonces cuando consiguió un trabajo como limpiadora en uno de los hospitales más grandes de la ciudad. Aunque no era el trabajo de sus sueños, Leticia sabía que era el primer paso hacia el futuro que anhelaba. Todos los días, Leticia recorría los brillantes pasillos del hospital, limpiando salas de consulta, oficinas y otros espacios con dedicación. Por la noche, cuando el hospital estaba más tranquilo, aprovechaba los descansos para estudiar. Sentada en un pequeño comedor destinado al personal, se sumergía en libros de biología y anatomía, soñando con el día en que cambiaría su uniforme de limpiadora por una bata de enfermera. Fue en una fría noche, durante uno de sus largos turnos, cuando Leticia conoció a Rafael, uno de los médicos más respetados del hospital. Se encontraron casualmente cerca de la máquina de café en el pasillo principal. Leticia, siempre tímida, no esperaba que Rafael iniciara una conversación, pero él parecía interesado en conocerla. Lo que comenzó como un intercambio de palabras amables pronto se transformó en diálogos más frecuentes, y con el tiempo, Leticia y Rafael comenzaron a verse con regularidad. Rafael era todo lo que Leticia admiraba en una persona, un médico brillante, dedicado a su trabajo y respetado por sus colegas. Más que eso, era carismático y amable, lo que hacía que Leticia se sintiera especial cada vez que estaban juntos. Empezó a encariñarse con ese hombre que, aparentemente, veía en ella algo más allá de su trabajo como limpiadora. Sin embargo, con el paso de los meses, Leticia notó una extraña dualidad en el comportamiento de Rafael. Cuando estaban solos, él era cariñoso y atento, la trataba con respeto y siempre le decía cuánto admiraba su determinación. Pero en el entorno laboral, su actitud era completamente diferente. Rafael evitaba interactuar con Leticia frente a los demás empleados, y cuando lo hacía, sus palabras eran breves y distantes. Nunca la invitaba a los eventos sociales del hospital y mantenía su distancia en los momentos en que Leticia más necesitaba una demostración pública de afecto. Al principio, Leticia intentó justificar el comportamiento de Rafael. Es médico, tiene una reputación que cuidar, pensaba. Quizás solo quiere separar lo personal de lo profesional. Sin embargo, con el tiempo, las excusas que se daba a sí misma comenzaron a perder sentido. Había algo más detrás de ese distanciamiento, y Leticia ya no podía ignorar la sensación de que Rafael sentía vergüenza de ella. Sabía que Rafael provenía de una familia rica, y eso pesaba en su relación. Los colegas de Rafael eran médicos, abogados y empresarios, personas que vivían en un mundo completamente diferente al de Leticia. Ella, una joven de origen humilde que ganaba la vida limpiando el hospital, nunca se había sentido tan lejana de ese universo. Por más que intentara evitar la confrontación, el malestar creció hasta volverse imposible de ignorar.
Una noche, después de otro encuentro secreto, Leticia decidió confrontar a Rafael. ¿Por qué nunca me presentas a tus amigos? ¿Por qué parece que siempre me estás escondiendo?, preguntó con una voz cargada de inseguridad. Rafael, como de costumbre, intentó calmarla con palabras dulces, pero esta vez la explicación que solía funcionar sonó vacía. El hospital es un lugar complicado, dijo sin mirarla a los ojos. Solo quiero evitar complicaciones. Leticia escuchó las palabras, pero no pudo tragarse la excusa. ¿Qué era lo que realmente quería evitar? ¿Qué había de malo en estar con ella? Aunque deseaba creer que las intenciones de Rafael eran puras, la realidad era demasiado dura para ignorarla. Él se avergonzaba de su trabajo, de su origen y sobre todo, de ella. A partir de ese momento, la relación que antes parecía ser una fuente de felicidad comenzó a convertirse en una mezcla de alegría y dolor. Leticia amaba a Rafael, pero cada día que pasaba, el peso de ser mantenida en la sombra aumentaba. Sabía que merecía más, sabía que su valor no estaba en el trabajo que hacía ni en la cuenta bancaria que no tenía, sino en la persona que era, fuerte, decidida y capaz de amar profundamente. Sin embargo, el miedo a perder a Rafael la impedía tomar una decisión drástica. Así, Leticia continuaba viviendo esa dualidad, dividida entre el amor que sentía por él y el dolor que crecía en su corazón. Era otra mañana común en el hospital, como tantas otras. Leticia llegó temprano, como siempre, para comenzar su turno. El hospital aún estaba tranquilo y el sonido de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos. Comenzó a organizar sus materiales de limpieza y se dirigió al consultorio de Rafael. Su corazón, que solía calentarse con solo pensar en él, estaba ahora pesado. La noche anterior había dejado cicatrices. Rafael, una vez más, la había tratado con un cariño que parecía falso. La distancia que mantenía en el hospital contrastaba dolorosamente con la intimidad que compartían fuera de allí. Leticia intentaba concentrarse en su trabajo para no pensar demasiado. Mientras organizaba el consultorio de Rafael, sus ojos se posaron sobre algo inusual en la mesa, un sobre blanco y elegante con detalles dorados que brillaban bajo la tenue luz. Dudó por un momento, pero la curiosidad la dominó. Tomó el sobre y notó el nombre grabado cuidadosamente, Dr. Rafael Oliveira y Mara Costa. El nombre de Rafael estaba junto al de otra mujer. Leticia frunció el ceño, tratando de entender. ¿Quién era Mara? Con dedos temblorosos, abrió el sobre y lo que encontró la dejó paralizada. Era una invitación de boda. Leyó las palabras 1, 2, 3 veces, como si intentara absorber el impacto de lo que veía. Rafael estaba comprometido. No con ella, sino con una mujer llamada Mara Costa, a quien pronto asoció con una familia influyente en el hospital. Mara, hija del renombrado Dr. Costa, jefe de cirugía. La realidad de la situación golpeó a Leticia como una avalancha, paralizándola. Su pecho se sentía aplastado por el dolor de una traición que no podía procesar de inmediato. ¿Cómo pudo haberle hecho creer algo tan diferente? El vacío que crecía dentro de ella la consumía, y todas las promesas y sonrisas que compartieron ahora parecían amargas ilusiones. El choque hizo que el sobre cayera de sus manos. Sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo y, enseguida, una frialdad paralizante. Las lágrimas llenaron sus ojos, pero Leticia no estaba lista para desmoronarse allí, en medio del consultorio de él. Su cabeza estaba llena de preguntas, y la más importante de ellas latía como un cuchillo en su corazón. ¿Por qué? ¿Por qué nunca le contó? ¿Por qué la mantenía en las sombras mientras construía una vida con otra mujer? Con el corazón hecho pedazos y la mente en un torbellino de emociones, Leticia tomó sus cosas y dejó el hospital, ignorando las miradas preocupadas de los pocos colegas que se cruzaron en su camino. El trayecto de regreso a casa se sintió interminable. Al llegar, finalmente dejó fluir las lágrimas. El dolor, la traición y la humillación eran abrumadores. Pensó en todas las conversaciones que tuvieron,
en cada momento en que Rafael la hizo sentir especial, solo para descubrir que nada de eso era real. Él la estaba utilizando. En los días siguientes, Leticia apenas podía salir de su casa. La imagen de la invitación de boda no dejaba su mente y, con ella, venían los recuerdos de cada sonrisa, cada toque, cada mentira. Sabía que no podía continuar así, necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo Rafael fue capaz de ocultar algo tan importante. Esa misma noche, Leticia decidió enfrentarlo. Lo llamó y le pidió que la recibiera en su casa. Rafael parecía despreocupado, su voz tranquila como siempre. Leticia, por otro lado, sentía un peso en el pecho que apenas podía soportar. Al llegar, Rafael la recibió con una sonrisa que pronto desapareció al notar la seriedad en su rostro. Sin decir una palabra, Leticia sacó la invitación de boda de su bolso y la colocó sobre la mesa. Rafael miró el sobre y su rostro se endureció. Sabía que había sido descubierto. Leticia finalmente rompió el silencio. «Rafael, ¿te vas a casar?». Las palabras salieron rasgadas, el dolor evidente en cada sílaba. «Y no es conmigo». El silencio que siguió pareció resonar en toda la habitación. «¿Por qué nunca me lo dijiste? ¿Yo no significo nada para ti?». Rafael soltó un suspiro pesado, evitando mirarla a los ojos. «Leticia, yo quería decírtelo, pero…». Vaciló, buscando las palabras adecuadas. «Somos de mundos diferentes. Siempre lo supiste». Rafael siempre supo que había algo más profundo en Leticia, algo que lo asustaba. Ella era el reflejo de lo que él no tenía, el coraje de seguir un sueño, incluso si eso significaba ir en contra de todas las expectativas. Eligió a Mara porque era más fácil. Con ella, el camino ya estaba trazado. Pero con Leticia, el futuro parecía incierto y él nunca fue bueno lidiando con las incertidumbres. Esas palabras golpearon a Leticia como un puñetazo en el estómago. «Mundos diferentes», repitió, incrédula. «¿Me mentiste todo este tiempo? ¿Yo no significaba nada para ti?». «No fue una mentira», respondió Rafael con voz baja, pero sin emoción. «Lo que tuvimos fue real, pero nunca podría haber sido más que eso. Mara, ella es la persona con la que debo casarme. Nosotros dos somos iguales, tiene sentido». Leticia sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos. «Entonces, nunca fui suficiente para ti», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Solo fui una diversión mientras planeabas tu vida con otra». Rafael intentó defenderse, pero Leticia ya no quería escuchar. Se levantó, temblando de emoción, y se dirigió a la puerta. Al salir, una parte de ella sintió alivio. Finalmente, tenía las respuestas, por más dolorosas que fueran. Pero el alivio no disminuía el dolor. Rafael la había usado, y ahora Leticia necesitaba lidiar con la verdad, él nunca la amaría como ella lo amaba. Al cerrar la puerta tras de sí, Leticia también cerró un capítulo de su vida, aunque las heridas aún estaban abiertas. La traición de Rafael dejó a Leticia devastada. Los días que siguieron estuvieron llenos de una tristeza abrumadora, un peso en el pecho que parecía no disminuir. Se sentía traicionada, humillada, y todo lo que había construido emocionalmente parecía desmoronarse. Cada vez que caminaba por los pasillos del hospital, los mismos donde tantas veces intercambiaron miradas y sonrisas, el dolor aumentaba. El trabajo, que antes era un refugio para sus sueños, ahora se había convertido en un recordatorio constante de la mentira que había vivido. Leticia sabía que necesitaba un cambio. No podía seguir en la misma ciudad, frecuentando los mismos lugares y conviviendo con los dolorosos recuerdos de Rafael. El hospital, las calles que solían recorrer juntos, incluso los cafés donde se encontraban, parecían impregnados de dolor. Era como si cada rincón de esa ciudad la asfixiara, impidiéndole seguir adelante. Fue entonces cuando tomó una decisión, lo dejaría todo atrás.
Con sus pocas economías, Leticia comenzó a planear una nueva vida lejos de allí. Abandonar un trabajo estable y la ciudad donde había crecido era arriesgado, pero sabía que no tenía otra opción. Necesito irme, repetía para sí misma como un mantra. La ciudad que un día le pareció llena de posibilidades ahora se había convertido en una prisión emocional de la que necesitaba escapar. En pocas semanas, Leticia había encontrado un pequeño departamento en una ciudad distante. Era un lugar simple, tranquilo, donde podría empezar de nuevo sin las constantes sombras del pasado acechándola en cada esquina. Hizo sus maletas en silencio, sin despedirse de nadie. Había dolor en su corazón, pero también una sensación de alivio que crecía lentamente. Partir significaba un nuevo comienzo, una oportunidad para dejar el pasado atrás y reconectarse consigo misma. El viaje hacia su nueva ciudad estuvo marcado por el ruido constante de las ruedas sobre el asfalto, una banda sonora adecuada para los pensamientos inquietos que resonaban en la mente de Leticia. Las montañas a lo lejos se alzaban como centinelas silenciosas, mientras el viento cálido que entraba por la ventana traía consigo una promesa de renovación, pero también un recordatorio constante de lo que dejaba atrás. En el auto, los paisajes pasaban frente a sus ojos, pero su mente estaba perdida en sus pensamientos. Aún dolía, y mucho. Pero Leticia sabía que el dolor no la definiría. Cuando llegó a su pequeño departamento, sintió una extraña sensación de paz al instalarse en el modesto pero acogedor lugar. Por primera vez en meses, respiró profundamente y se permitió sentir algo que hacía mucho tiempo no experimentaba: esperanza. Me reconstruiré, murmuró para sí misma mientras miraba por la ventana. El viento agitaba suavemente los árboles y la vista pacífica la calmaba. El futuro aún era incierto y la travesía para comenzar de nuevo no sería fácil, pero Leticia estaba decidida a seguir adelante. Sabía que merecía más que ser una sombra en la vida de otra persona. Ahora, en un nuevo lugar, con un nuevo comienzo, estaba lista para descubrir quién podría llegar a ser. La vida en la nueva ciudad trajo a Leticia una sensación de tranquilidad que no había experimentado en mucho tiempo. A medida que pasaban los días, comenzó a adaptarse a la rutina lejos de todo lo que le recordaba a Rafael. El trabajo que encontró, sencillo pero honesto, ocupaba su tiempo y, poco a poco, comenzó a sentirse más fuerte, capaz de seguir adelante. El dolor aún estaba presente, pero empezaba a transformarse en algo más, en una determinación por reconstruir su vida. Sin embargo, el destino tenía otros planes para Leticia. Unas semanas después de su mudanza, comenzó a notar que su cuerpo estaba diferente. Leticia se sentía constantemente cansada, y las náuseas frecuentes empezaron a preocuparla. Al principio, pensó que el estrés de la mudanza y las emociones intensas podrían ser la causa. Sin embargo, los síntomas no desaparecían y Leticia decidió que era hora de ver a un médico. La consulta parecía una formalidad, una revisión rápida para asegurarse de que todo estaba bien. Pero cuando los exámenes terminaron, el médico entró a la sala con una sonrisa cautelosa en el rostro. Leticia, comenzó con una voz calmada, tengo una noticia que quizás no esperabas. Estás embarazada. Leticia quedó aturdida. La palabra resonaba en su mente mientras intentaba procesar lo que eso significaba. Embarazada. Y de Rafael. La revelación fue un shock, pero lo que el médico dijo a continuación hizo que su corazón se detuviera por un momento. Y hay más, continuó. Estás esperando gemelos. Salió de la clínica en estado de shock, con las palabras del médico aún resonando en su cabeza. Gemelos. 2 vidas creciendo dentro de ella. Leticia apenas podía creerlo. El camino de regreso a casa le parecía irreal, y cuando finalmente se sentó en el pequeño sofá de su departamento, las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. Estaba embarazada de Rafael, el hombre que había roto su corazón y había elegido a otra persona para compartir su vida. Pensar en él ahora era doloroso, pero el embarazo lo cambiaba todo. Ahora no se trataba solo de ella, había 2 nuevas vidas que dependían de ella.
Sin embargo, Leticia sabía que no quería, ni podía, contarle a Rafael. Él había tomado su decisión y esa decisión no la incluía a ella. A medida que pasaban las semanas, Leticia comenzó a aceptar la idea de la maternidad. El miedo inicial dio paso a un creciente sentimiento de amor. Sabía que el camino sería difícil, criar a 2 hijos sola sería un desafío, pero Leticia también sabía que era lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. Decidida, se prometió a sí misma que daría a sus hijos todo el amor y cuidado del mundo. Al igual que Elena había sido forzada a elegir entre el amor y la supervivencia, Leticia también enfrentaba elecciones. ¿Qué era más importante ahora, mantener a sus hijos a salvo en un mundo que aún parecía extrañar sus orígenes, o enseñarles el valor de cada lucha que los moldeaba? Cada vez que miraba a los gemelos, Leticia sentía que el legado de Elena, su fuerza y sacrificio, ahora vivía a través de ella, transformándola en alguien que no solo sobrevivía, sino que florecía. Una pregunta adormecida sobre su identidad comenzaba a tomar forma, impulsada por los misterios que aún rodeaban su propia infancia. Entre el trabajo, las consultas médicas y la organización del ajuar, tenía poco tiempo para pensar en el pasado. Sin embargo, un día tranquilo, mientras organizaba algunas cajas viejas que había traído de la casa de sus padres, Leticia encontró algo que cambiaría completamente su visión de sí misma, una carta envejecida, escondida entre papeles olvidados. Curiosa, abrió el sobre amarillento por el tiempo. Lo que leyó la dejó sin aliento. La carta revelaba que Leticia había sido adoptada cuando era bebé, algo que sus padres adoptivos nunca le habían contado. La revelación fue un shock. ¿Cómo podía haber vivido tantos años sin saber la verdad sobre sus orígenes? ¿Por qué sus padres nunca mencionaron nada? Sentada en el suelo, con la carta en las manos, Leticia sintió el peso de una nueva realidad caer sobre sus hombros. ¿Quiénes eran sus verdaderos padres? ¿Por qué la dieron en adopción? Surgieron preguntas en su mente y, a pesar del torbellino de emociones, Leticia sabía que no podría descansar hasta encontrar respuestas. Decidida, Leticia emprendió una búsqueda para descubrir la identidad de su madre biológica. El camino no fue fácil. Encontrar información sobre adopciones antiguas era una tarea ardua, y muchos documentos estaban incompletos o inaccesibles. Aún así, no se dio por vencida. Entre encuentros frustrantes y pistas que no llevaban a ningún lado, finalmente encontró una pista sólida que la condujo a una ciudad cercana. Fue allí donde conoció a Elena, su madre biológica. Al verla por primera vez, Leticia se sorprendió por la fragilidad de Elena. La mujer que estaba ante ella no era la figura que Leticia había imaginado. Enferma y envejecida, Elena llevaba en los ojos el peso de una vida marcada por decisiones difíciles. Con voz débil, Elena contó su historia. Había sido obligada a entregar a Leticia en adopción cuando era muy joven, debido a la pobreza extrema. No tenía cómo criarte, Leticia, dijo, con lágrimas en los ojos. Fue la decisión más difícil de mi vida, pero quería que tuvieras la oportunidad de vivir mejor de lo que yo podía ofrecerte. Con el tiempo, Elena logró salir adelante y, contra todo pronóstico, construyó una vida estable. Sin embargo, nunca se casó ni tuvo otros hijos. Pasé toda mi vida buscándote, confesó Elena, con la voz entrecortada. Pero nunca pude encontrarte. Las palabras de Elena sacaron a flote una mezcla de emociones en Leticia. El dolor de saber que su madre biológica la había buscado durante tantos años y el arrepentimiento de no haberse encontrado antes pesaban en su corazón. Sin embargo, Leticia también sintió una sensación de paz al finalmente entender sus orígenes. A partir de ese momento, Leticia y Elena comenzaron a construir una relación, tratando de recuperar el tiempo perdido. Aunque los días que le quedaban a Elena eran pocos, Leticia estaba decidida a estar a su lado hasta el final. En los meses que siguieron al reencuentro con Elena, Leticia se dedicó a cuidar de su madre biológica. La enfermedad de Elena avanzaba rápidamente, y Leticia sabía que el tiempo con ella sería corto.
Aún así, cada momento compartido era valioso, una oportunidad para sanar las heridas del pasado y para crear una conexión que, aunque tardía, traía consuelo para ambas. Durante las largas tardes, Elena le contaba a Leticia historias de su juventud, explicándole las dificultades que había enfrentado y el motivo por el cual había tomado la dolorosa decisión de darla en adopción. Leticia, por su parte, escuchaba con paciencia y cariño, comprendiendo el sacrificio que su madre biológica había hecho. En los últimos días de vida de Elena, Leticia estuvo a su lado, sosteniendo su mano y ofreciendo el amor que no pudieron compartir antes. Cuando Elena finalmente partió, Leticia sintió una mezcla de tristeza y gratitud. Elena le había dejado un legado de fuerza y sacrificio, y como último acto de amor, le dejó su herencia a Leticia, dándole los recursos necesarios para construir un nuevo futuro. Con la herencia que Elena le había dejado, Leticia vio su vida tomar un nuevo rumbo, aunque el camino no fue fácil. Abrir una clínica no solo implicaba aprender sobre administración, sino también enfrentar los prejuicios de empresarios que no creían en su visión. Sin embargo, cada obstáculo solo reforzaba su determinación. Los años no solo habían cambiado la vida de Leticia, sino también marcado su cuerpo. Pequeñas arrugas comenzaron a aparecer alrededor de sus ojos, visibles recordatorios de cada batalla que había librado. Pero en lugar de sentirse debilitada, veía en esas líneas el símbolo de su fuerza. Cada una de ellas llevaba la marca de decisiones difíciles, sacrificios, y sobre todo, la resiliencia que la había traído hasta allí, siempre enfocada en aquellos que más lo necesitaban. La antigua limpiadora que un día soñaba con estudiar enfermería ahora tenía en sus manos los recursos para hacer algo grandioso. Pero Leticia sabía que el dinero no era un fin en sí mismo, sino una herramienta para transformar vidas, comenzando por la suya y la de los gemelos que llevaba en su vientre. Los meses que siguieron a la muerte de Elena fueron de transformación para Leticia. Su embarazo avanzaba, y al mismo tiempo, comenzó a planear un nuevo proyecto: abrir clínicas comunitarias para personas de bajos ingresos. Inspirada por la historia de su madre biológica y por sus propias dificultades, Leticia quería ofrecer atención médica de calidad a quienes, como ella, a menudo no tenían acceso a los cuidados necesarios. El sueño de ser enfermera se había transformado en algo más grande. Quería ayudar no solo como profesional de la salud, sino como alguien que pudiera generar un verdadero cambio. Leticia utilizó la herencia de Elena para iniciar su red de clínicas, comenzando por un barrio necesitado en la ciudad donde había crecido. El proyecto era sencillo, pero ambicioso: ofrecer consultas, exámenes y tratamientos a precios accesibles, asegurando que todos, independientemente de su situación financiera, tuvieran acceso a la salud. Ella sabía lo que era enfrentar la falta de oportunidades y no quería que otras personas pasaran por las mismas dificultades que ella y su madre habían enfrentado. Las clínicas rápidamente ganaron la confianza de la comunidad. La atención era humanizada, y los profesionales contratados por Leticia eran seleccionados no solo por sus habilidades técnicas, sino también por su compromiso con la misión de cuidar a las personas con dignidad y respeto. Leticia, que un día soñó con ser enfermera, ahora se convertía en una empresaria y filántropa, dedicando su vida a garantizar que nadie fuera desatendido por falta de recursos. A pesar de todo el éxito profesional, la mayor alegría de Leticia aún estaba por venir. Los gemelos nacieron sanos y fuertes, trayendo una nueva luz a su vida. Los criaba sola, con el mismo amor y dedicación que un día había recibido de su madre adoptiva y, más tarde, de Elena. Aunque los desafíos eran muchos, ser madre soltera de 2 bebés era agotador. Leticia afrontaba cada obstáculo con valentía y resiliencia. Sus hijos eran su mayor motivación. Los primeros años de maternidad fueron intensos, pero Leticia supo equilibrar la crianza de sus hijos con la expansión de las clínicas. Nunca perdió de vista lo más importante: crear un ambiente amoroso para los gemelos. Leticia quería que crecieran sabiendo el valor de la compasión y del trabajo duro, y que desde temprano comprendieran la importancia de ayudar a los demás. Pueden ser lo que quieran,
siempre que hagan el bien, solía repetirles mientras los abrazaba cariñosamente. Mientras los hijos crecían, las clínicas de Leticia también prosperaban. El proyecto, que había comenzado modestamente, pronto se expandió a otras ciudades, convirtiéndose en una red de referencia en atención comunitaria. La dedicación y visión de Leticia fueron reconocidas no solo por las comunidades locales, sino también por autoridades en el ámbito de la salud. Pasó a ser vista como una líder en su campo, invitada a dar charlas y compartir su historia de superación y transformación. Aunque Leticia había alcanzado el éxito, nunca olvidó sus raíces. Continuaba visitando los barrios más pobres, los mismos en los que había crecido, para asegurarse de que sus clínicas permanecieran enfocadas en ayudar a quienes más lo necesitaban. Se aseguraba de mantener contacto directo con los pacientes, entendiendo sus dificultades y necesidades, lo que la mantenía conectada con su esencia. Para Leticia, su trabajo no era solo una profesión, era una misión de vida. Poco a poco, Leticia comenzó a ver su viaje como una prueba de que, a pesar de los desafíos, es posible reinventarse y encontrar fuerza en la adversidad. El amor por sus hijos, el legado de Elena y los valores que heredó de sus padres adoptivos la moldearon en una mujer fuerte, resiliente y comprometida con el bienestar de los demás. Leticia había superado el dolor y transformado sus cicatrices en algo grandioso, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia para todos los que la rodeaban. Ahora, con sus gemelos creciendo sanos y su red de clínicas en plena expansión, Leticia miraba al futuro con optimismo. Era una tarde tranquila y soleada cuando Leticia, ahora una mujer realizada y fuerte, decidió salir a almorzar con sus gemelos. El restaurante, sencillo y acogedor, se encontraba en un barrio encantador de la ciudad, y sus hijos, siempre llenos de energía y alegría, hablaban y reían sin parar, llenando el ambiente con la inocencia propia de la infancia. Leticia los observaba con ternura, maravillada de cómo habían crecido tan rápido y sanos, y cómo cada día a su lado traía una nueva experiencia y más amor. Sin embargo, en medio de tanta tranquilidad, un movimiento cerca de la entrada del restaurante llamó su atención. Leticia levantó la vista y, por un breve momento, su corazón se aceleró. La figura que avistó era inconfundible, incluso después de todos esos años. Rafael. El hombre que una vez había significado tanto para ella y también el responsable de una de las mayores decepciones de su vida, estaba allí parado en la puerta, con una mirada atónita que claramente indicaba que también la había reconocido. Leticia sintió una mezcla de emociones. Sorpresa, una pizca de nerviosismo, pero también una profunda sensación de indiferencia que no esperaba sentir. El tiempo había pasado, y el amor que un día le hizo sufrir ya no estaba ahí. Ella había cambiado, se había transformado, y la mujer que él conoció ya no existía. Rafael vaciló durante unos segundos, claramente desconcertado, pero finalmente se acercó a la mesa de Leticia. Parecía nervioso, como si no supiera exactamente qué decir o cómo reaccionar ante la situación. Sus ojos se movían de los gemelos a Leticia, y Leticia pudo ver la confusión en su rostro, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas que no lograba entender por completo. Leticia, murmuró, aún incrédulo de lo que veía. ¿Puedo sentarme? Leticia, manteniendo la serenidad, asintió con la cabeza, aunque internamente se estaba preparando para lo que venía. Sabía que el reencuentro con Rafael, en algún momento, sería inevitable. Ahora, ese momento había llegado. Rafael se sentó en la mesa, su mirada fija en los gemelos, que estaban distraídos con la comida y los juegos. Durante unos instantes, no dijo nada, solo los observaba, como si intentara descifrar algo que estaba frente a él, pero que su mente aún no podía procesar. Leticia esperó, dándole el tiempo que necesitaba para entender lo que estaba sucediendo. «Estás diferente», dijo Rafael finalmente, con una voz aún vacilante. «Escuché que tu vida ha cambiado mucho». «Sí», respondió Leticia, con una calma que la sorprendió hasta a sí misma. «Mi vida cambió. Yo cambié». Había una firmeza en su voz que Rafael no esperaba.
La miró con una mezcla de admiración e incomodidad, como si estuviera frente a alguien a quien ya no reconocía. El tiempo había pasado, y la Leticia que él dejó atrás ahora irradiaba confianza y serenidad, muy diferente a la joven insegura que una vez fue. Me divorcié, confesó Rafael tras un largo silencio. La información parecía importante para él, como si fuera una forma de justificar sus elecciones pasadas. Mara y yo, no funcionó. Ella no quería hijos, y eso nos terminó alejando. Me di cuenta demasiado tarde de que tomé decisiones equivocadas. Leticia permaneció en silencio, escuchándolo sin mostrar ninguna reacción. Las palabras de Rafael, que tal vez habrían sacudido su corazón en el pasado, ahora no tenían el mismo impacto. Él continuó, tratando de encontrar las palabras correctas. Yo sé que cometí errores, dijo Rafael, mirándola directamente a los ojos. Pero nunca dejé de pensar en ti. Yo cometí muchos errores, Leticia. Y me arrepiento de lo que pasó entre nosotros. Leticia, que hasta ese momento había mantenido la calma, finalmente habló. Su voz era firme, pero no había enojo en sus palabras, solo una verdad innegable que llevaba en su corazón desde hacía años. Rafael, comenzó, mirándolo directamente a los ojos, lo que pasó entre nosotros es parte del pasado. Yo ya no soy la misma persona, y tú tampoco. Seguí adelante. Rafael asintió con la cabeza, visiblemente arrepentido. Nunca debí haberte dejado. Todo lo que pasó. Debería haber sido más honesto contigo. Con nosotros. Leticia respiró profundamente, reflexionando por un momento. Había superado el dolor, reconstruido su vida, y ya no cargaba el peso de esa historia. Lo que la movía ahora era el presente, sus hijos, su trabajo y la nueva vida que había construido. Pero había algo que Rafael necesitaba saber. Rafael, comenzó ella, con una voz más suave, pero aún cargada de convicción. Ellos son tus hijos, Rafael. Esas palabras flotaron en el aire por un instante, como un golpe que lo tomó por sorpresa. Apenas podía procesar lo que acababa de escuchar. El silencio que siguió fue palpable. Rafael la miró incrédulo, intentando asimilar lo que acababa de oír. ¿Qué?, murmuró, visiblemente atónito. Ellos son míos. Leticia asintió, manteniéndose firme. Sí, Rafael. Son tus hijos. Pero los he criado sola. Tú tomaste tu decisión en ese momento, y yo tomé la mía. Nunca necesité de ti para criarlos. Rafael parecía desmoronarse, como si el peso de sus decisiones finalmente cayera sobre sus hombros. Miró nuevamente a los gemelos, ahora con una nueva perspectiva. Yo, no lo sabía, dijo, con la voz quebrada. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Leticia respiró profundamente antes de responder. Porque no eras parte de mi vida en ese momento. Y no quería que crecieran con alguien que no supiera lo que quería. Los amé desde el momento en que supe que estaba embarazada, y todo lo que hice fue por ellos. Rafael permaneció en silencio, luchando por encontrar las palabras. Parecía abatido, cargado de arrepentimiento, pero Leticia sabía que esa era una realidad con la que él tendría que lidiar. Ella no estaba allí para reconciliarse con él ni para buscar justificaciones. El pasado ya había sido enterrado, y lo que importaba ahora era el futuro. ¿Puedo ser parte de sus vidas?, preguntó Rafael, con la voz temblorosa. ¿Puedo conocerlos, estar presente? Leticia lo miró durante un largo momento, reflexionando. Sabía que sus hijos merecían conocer a su padre, pero también sabía que esa decisión no se tomaría a la ligera. Ellos merecían a alguien que realmente estuviera dispuesto a estar presente, no a alguien que viniera y se fuera según las circunstancias. No te voy a impedir que los conozcas, dijo Leticia finalmente. Pero entiende una cosa, Rafael, lo que tuvimos quedó en el pasado. El enfoque ahora son ellos. Si realmente quieres ser parte de sus vidas, tendrás que demostrarlo con tus acciones, no solo con palabras. Rafael asintió,
aceptando las condiciones. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Leticia, por su parte, ya no cargaba el peso del pasado. La decisión que tomaba ahora no era sobre Rafael, sino sobre el bienestar de sus hijos. Mientras él se levantaba, Leticia volvió su atención a los gemelos, que seguían jugando, ajenos a la profundidad de la conversación que acababa de ocurrir. Sabía que el futuro sería desafiante, pero también sabía que era lo suficientemente fuerte para enfrentar lo que viniera. Rafael salió del restaurante y Leticia se quedó allí, observando a sus hijos con una sonrisa tranquila. El pasado finalmente había sido dejado atrás y el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. Había superado todo lo que la vida le había arrojado y ahora estaba lista para seguir adelante, con o sin Rafael, pero siempre al lado de los dos amores de su vida, sus hijos. ¿Te gustó esta historia de superación y transformación? Si es así, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal para más historias inspiradoras como esta y compartir tus opiniones en los comentarios. Queremos saber qué te pareció la travesía de Leticia y cómo esta historia te tocó.